Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Soy Quirós y hoy os quiero hablar de cómo sigue la cuestión política en el Reino Unido. He esperado un poco antes de volver a hacer un vídeo porque cada día se producen novedades, cada cual más asombrosa, y bien, he decidido ya voy a hacerlo porque como es imprevisible, si es necesario hacer otro rápidamente, mañana, pasado, cuando sea, pues se hace y ya está, ¿no? Bueno, antes que nada, animaos, suscribíos, es gratis, simplemente hay que darle al botón suscribirse, es muy sencillo, y a la campanita de las notificaciones. Y si el vídeo os ha gustado, pues dadle a me gusta. Estas cosas parece que no, pero aquí nos habla, pues le animan, francamente animan a seguir, ¿no? Bien, vamos con nuestro político, digamos, el que está más en el candelero. De hecho, oigo mucho en las emisoras de radio, en las televisiones, a hablar de Boris y de política británica. Algunos entienden más, otros entienden menos, toman una cosa por otra, pero bueno, en general pues cada uno hace lo que puede, aunque es muy difícil, claro, en una tertulia meter un tema tan complejo como este, pues tratar de ventilarlo en 2, 3, 4 minutos. Entonces ya os digo que hay verdaderos expertos a los que se oye muy poco, y luego hay gente pues que ha oído algo y comenta, y bueno, me parece muy bien, pero vamos a intentar profundizar un poquito más, al menos en algunos detalles que me parecen importantes. Bueno, Boris ha tenido una semana complicada, como todas las anteriores, y no sabemos cómo será la próxima. Es posible que sea más complicada todavía y más difícil de llevar. Sería muy paradójico que quien salvara la piel política de Johnson fuera el autócrata del este, el de Moscú, Vladimir Putin, que está dispuesto a hacernos la vida imposible a los europeos. Bueno, sería verdaderamente curioso. Ya hoy se ha filtrado que el primer ministro Johnson ha hablado esta mañana con el canciller Scholz, el canciller alemán, para tratar la cuestión ucraniana, que hay una postura común de la OTAN, y por supuesto ha ido en representación de la OTAN y de Estados Unidos su secretario de Estado a hablar con el ministro de Exteriores ruso, con Lavrov, y también se ha establecido una postura conjunta con la Unión Europea a través de Josep Borrell. Pero ya el primer ministro está haciéndose notar, en el sentido de aquí está el hombre de Estado, intentando resolver esto de una manera, pues eso, diplomáticamente, que no llega la sangre al río y demás. Así que sería paradójico que el autócrata del este salvara al populista del oeste. Ya os digo que nunca se sabe. Bueno, Boris Johnson ha ido dando explicaciones, cada cual más estúpida, acerca de los famosos parties, que si yo no sabía que hubiera ningún party, que si hubo algún party no era un party, en realidad era una reunión de trabajo, que luego resultó que sí, no, bueno, en realidad estuve en un party, pero en el que había bebida, comida y tal, pero yo no sabía que era un party, ignoraba aquello. Y la última que se le ha ocurrido es decir que nadie le explicó las normas, que claro, que él que sabía que es que no se podía hacer estas cosas, pero ¿cómo es esto de que no se puede hacer? Es absolutamente increíble. Entonces, claro, ha provocado la carcajada general, y la respuesta obvia es decir, pero mire usted, señor primer ministro, es decir, usted no conoce las normas que usted mismo hace, pero esto cómo se come. Es increíble y totalmente inverosímil, pero además de declararse incompetente, se declara absolutamente estúpido. Pero entonces usted no vale para primer ministro ni por un lado ni por el otro, ¿no? Bueno, y en fin, se ha liado una muy gorda, porque por supuesto la némesis de Johnson, que se la tiene jurada desde que lo echó de Downing Street, el muñidor de la campaña del Brexit, el cerebro gris detrás de esa campaña, un cerebro gris muy malintencionado, es por supuesto Dominic Cummings. Cummings tiene un blog en el que se dedica
bueno, pues a poner a parir al primer ministro y a su esposa, y ha salido como un toro del toril, afirmando que lo que Johnson explicó en el Parlamento la semana pasada, asegurando que él no, en fin, que no sabía, que pedía disculpas, que él no sabía que se trataba de un meeting, que te patatín, que patatán. Es el meeting, digo, un party, no sé lo que digo, un party en Downing Street el día 20 de mayo. Bueno, Cummings ha salido, como digo, como un todo el toril, diciendo que de ninguna manera, que él aconsejó al primer ministro que no convocara ese party, que era una barbaridad, que estaba por encima, que se saltaba todas las normas, que el país estaba en la situación de lockdown en la que estaba, de confinamiento absoluto, y que era absolutamente, además de ilegal, inmoral. Dice además Cummings que tiene pruebas, que tiene correos electrónicos, un correo electrónico que no sé muy bien, no ha especificado a quién lo dirigió, si al secretario del primer ministro, a Martin Reynolds, o al propio primer ministro, no se sabe aún. Dice además que tiene testigos y que van a salir más informaciones, que tiene más información y que va a salir más. Y Cummings además se declara dispuesto a declarar bajo juramento ante Susan Gray, la funcionaria de alto rango que está investigando todo este asunto de los parties. De modo que ya se ha sabido también que Susan Gray va a entrevistar a Cummings y le va a pedir explicaciones sobre estas afirmaciones suyas. Bueno, esto los Tories, como comprenderéis, pues claro, han establecido una serie de líneas de defensa contra todo esto, diciendo que Cummings es un tipo que solo quiere vengarse del primer ministro, que actúa movido por esas ansias de venganza y que no tiene ninguna credibilidad. Entonces, claro, bueno, aquí se puede decir, no es poco razonable afirmar algo así, pero si Cummings está dispuesto a afirmar bajo juramento que esto es cierto y tiene alguna prueba que lo demuestre, francamente no podremos decir que Cummings está mintiendo. Y además, conociendo a ambos personajes, sinceramente, conociendo a Boris Johnson un poco, me atrevo a decir que Cummings en este caso no está mintiendo. De hecho, hay una periodista del Daily Telegraph, o Torygraph, como le suelen llamar, que trabajó muchos años junto a Johnson y que dice algo que me parece muy acertado y se está demostrando. Además, los últimos acontecimientos lo demuestran, que cuanto más conoces a Johnson, menos te gusta. Es decir, que esa imagen de campechanía, de bonomía y de estar, bueno, pues al pie de la calle, siempre cerca del pueblo llano, es absolutamente falsa. Que en cuanto cruza el umbral y se apagan las cámaras, se ve la verdadera cara de este personaje. Así que ahí está el tema. Susan Gray sigue investigando. Parece ser que su informe saldrá la semana que viene. Hay quien habla del martes, justo antes de las preguntas que se hacen al primer ministro todos los miércoles. Entonces, bueno, está por ver a ver si eso es así o no. Desde luego, si salen más cosas, prácticamente la situación es muy difícil para Johnson. Y es decir, aunque Gray no tome partido, según no lo hará, pero la relación de hechos puede ser bastante demoledora. Bueno, hay otra línea de defensa de los parlamentarios. Fue muy curioso el otro día en una entrevista que le hacían a un íntimo aliado de Johnson, y este hombre no se cortaba un pelo y vino a decir que bueno, que qué pasaba. Vamos a ver, que aquí hay unos cuantos señores en Downing Street, los miembros del staff, 30, 40 personas, 50, las que sean, pues que llevan muchos meses trabajando mucho, enterrados entre cuatro paredes, y que ¿qué hay de malo en ello? ¿Qué hay de malo que se junten de vez en cuando a tomarse una copa? De vez en cuando, y todos los viernes, porque hay que recordar que los viernes salían con una maleta a comprar en los establecimientos de bebidas cercanos a Downing Street, escondían las botellas dentro de la maleta y se iban corriendo a Downing Street para hacer el party. Parties
que algunos de ellos, por ejemplo el que se celebró en la víspera del entierro del duque de Edimburgo, incluían DJ. O sea, había discoteca y había DJ. ¿Os podéis imaginar? Bueno, pues ¿qué hay de malo en ello, no? Es decir, imagino que a Chita callando y por debajo de la mesa están utilizando este argumento que este señor se atrevió a decir en público en una entrevista. Claro, la periodista, por muy amable que y condescendiente que quisiera ser con este entrevistado, se escandalizó y le digo, pero oiga usted, ¿cómo dice usted esto? Pero, que estaba muriendo la gente en los hospitales, el Servicio Nacional de Salud absolutamente saturado. Bueno, sabemos todos lo que ha pasado, pero ¿cómo se atreve? Así que hasta ahí llega la desfachatez de esta gente. Afirmó además este hombre, porque se dice que Boris, en una de las reuniones que ha tenido con los parlamentarios de su grupo, echó alguna lagrimita y se rasgó las vestiduras y tal. Y entonces este hombre decía que claro, que está sometido a mucha presión y que además Downing Street es opresivo. O sea, la vivienda, porque hay que anotar que el primer ministro vive en el número 11, no en el 10. En el 10 reside el ministro de Economía, Rishi Sunak en este caso. El primer ministro vive en el 11 porque cuando llegó Tony Blair tenía una familia numerosa, 3 o 4 hijos, y entonces el piso del 10 era pequeño y se trasladó al 11. Y desde entonces el primer ministro reside en el 11. Entonces, ya es que es opresivo. Bueno, ¿cómo? Entonces, vamos a ver, en primer lugar, además, si es tan opresivo, bueno, pues es más fácil, ¿no? Váyase usted y váyase a una vivienda que no sea tan opresiva como Downing Street. Así que esto decía este hombre y absolutamente con toda tranquilidad. Bueno, a todo esto la cosa se ha liado más y más, porque resulta que los parlamentarios del norte, el llamado Red Wall, el muro rojo, es decir, toda esta zona del país que tradicionalmente ha votado a los laboristas y que en las últimas elecciones se ha pasado mayoritariamente al voto conservador, más que al voto conservador, ha votado a Johnson, porque se ha creído toda esta milonga populista del Brexit Dawn y toda esta historia. Entonces, esta gente está empezando, estos parlamentarios están viéndole las orejas al lobo. Ocurre además que los parlamentarios los fines de semana vuelven a sus circunscripciones y se reúnen con los electores. Una de las ventajas que tiene el sistema electoral británico es que el diputado está muy cerca del elector y le da cuentas, o sea, y el elector le exige cuentas y le mandan correos y le piden entrevistas y tiene reuniones con los electores los fines de semana. Entonces, claro, les ha llegado el enorme malestar que hay con toda esta historia de Johnson y sus parties y sus mentiras. De modo que muchos parlamentarios pues se han asustado, y sobre todo los del norte, que son los que tienen el escaño bueno, pues más en juego en las próximas elecciones, porque es un electorado que parece ser, las encuestas indican, que va a volver a su feudo tradicional, es decir, va a volver a votar a los laboristas. Claro, esto a día de hoy son encuestas, pero la tendencia parece muy clara en ese sentido. Hay hasta 15 puntos de diferencia entre laboristas y conservadores ahora mismo en esos escaños, que son unos 45 o 50 escaños que estarían ahí en juego, ¿no? Es fundamental para conseguir una mayoría o no, o al menos en el caso de los laboristas evitar que los Tories tengan una mayoría absoluta, ¿no? Y de esa manera poder llegar a algún tipo de alianza con el resto de partidos de la oposición y formar gobierno. Entonces estos parlamentarios están muy preocupados, han vuelto a Londres y se han dedicado a reunirse en lo que se ha llamado el complot del pastel de cerdo, el pork pie plot. Bueno, el pork pie también resulta ser un tipo de sombrero, es una cosa un poco rara. Pero bueno, en principio es porque una de las parlamentarias que está por pedir la dimisión de Johnson es de una ciudad que es famosa por el pastel de cerdo, por el pork pie. Bueno, pues muy bien. Entonces estos señores se han reunido y han decidido enviar las cartas al presidente del comité, el presidente que preside el comité de los parlamentarios de a pie, los llamados backbenchers. Entonces parece ser, hay rumores bastante, bueno, que pueden ser creíbles, de que ya están cerca de los 54 diputados necesarios para instar en el Parlamento un voto de confianza al primer ministro.
Bien, entonces se han sucedido las reuniones y luego apuntaré la historia del parlamentario del norte, el parlamentario conservador que se ha pasado las filas laboristas. Esto sucedió el miércoles y fue pues, también un bombazo, pero claro, como es uno detrás de otro, pues ya es difícil seguirle el hilo a los acontecimientos, pero realmente es una tetera que no hace más que pitar, ¿vale? Bueno, es que ya sabéis que cuando el agua hierve la tetera empieza a pitar. Bueno, pues aquí no para de pitar. Bien, luego paso a eso. Entonces, estos parlamentarios están denunciando que están recibiendo amenazas, chantaje, lo han denominado así, chantaje, blackmail, chantaje y amenazas, si siguen con la intención de instar ese voto de confianza hacia el primer ministro. Les han insultado, les han llamado nobodies, don nadie, es decir, han dicho, bueno, pero ustedes, ¿cómo se atreven a pedir la dimisión del primer ministro, a instar una moción de confianza pidiendo su dimisión, si realmente son parlamentarios y son miembros del Parlamento gracias a Johnson, ¿no? Pero son ustedes unos desagradecidos, ¿de quiénes son ustedes? Son unos don nadies, unos muertos de hambre del norte, pero bueno, ¿qué se creen que...? En fin, con ese desprecio que tanto distingue a algunos tories muy arrogantes. Bien, entonces estos parlamentarios lo han denunciado y ayer el presidente del comité del Parlamento dedicado a vigilar el buen funcionamiento de las administraciones públicas y del gobierno, este comité del Parlamento está presidido por un parlamentario conservador, un brexiter, o sea, un aliado partidario acérrimo del Brexit, muy derechista, pero contrario a Johnson, que quiere que Johnson dimita. Este señor ayer lo que podía haber hecho en petit comité es denunciar dentro del partido, no, lo ha hecho públicamente, ha dicho que estos parlamentarios se sienten amenazados, que deben poner esto en conocimiento del speaker de la Cámara, es decir, del presidente del portal, del speaker, el presidente de la Cámara de los Comunes, y que además deberían ponerlo también en conocimiento de la Policía Metropolitana, que bueno, como suele ser habitual en ella, es posible que haga la vista gorda, por supuesto que está siempre a su disposición para atender cualquier tipo de denuncias. Podéis imaginar el escandalazo que se ha formado, porque el presidente de este comité habla de asesores, miembros del staff de Downing Street y ministros que han ido telefoneando uno por uno a estos parlamentarios, amenazándoles con retirarles fondos destinados a inversiones que se iban a hacer en sus circunscripciones, lo cual, vamos a ver, estamos hablando no de que... lo voy a seguir ahora porque... Y lo segundo, les amenazan con sacar historias de su vida privada a la prensa afín, que es mucha. Es decir, filtrar a la prensa afín, a los conservadores, a los tories, historias personales de estos parlamentarios. Pero bueno, el escándalo es monumental. Y ahí se ve, como yo decía antes, la verdadera cara de Johnson. Es decir, Johnson no se va a ir si no es en medio del oprobio y del escándalo más verdaderamente rastrero. ¿Por qué? Porque vamos a ver, hay gente aquí que yo he escuchado decir, no, es que los parlamentarios británicos tienen absoluta libertad, pueden hacer lo que les dé la gana, pueden levantarse y pedir la dimisión del primer ministro, eso es cierto, pero los grupos parlamentarios tienen una serie de personas encargadas, se llaman el whip, o sea, el whip es literalmente el látigo, es una especie de unos parlamentarios encargados de que el grupo parlamentario en las cuestiones importantes, en las leyes importantes, vote, bueno, pues con una coherencia, porque claro, tú no eres parlamentario conservador o laborista si vas a votar siempre en contra de lo que propone el gobierno, ¿no?, al que apoyas. Bien, entonces es razonable que haya, bueno, pues reuniones y conversaciones y que se intente convencer a un parlamentario determinado, mira, pues esto deberías votarlo porque el gobierno tal. Bien, eso es una cosa. Y otra, amenazar a parlamentarios, como es el caso, con retirar inversiones de sus circunscripciones. Por ejemplo, uno decía que le habían, que se ha pasado a los laboristas, decía que le han
le amenazaron con retirar la inversión prevista para hacer un instituto, un high school en su ciudad. Entonces, claro, aquí estamos hablando de dinero público, no estamos hablando de una ley, no estamos hablando de dinero público de todos los contribuyentes que el gobierno destina a hacer una cosa o una inversión u otra. Entonces esto ya es más gordo, no se puede jugar así con la inversión que viene del dinero de todos los contribuyentes. Así que la que está liada es bastante gorda en ese sentido. Y vamos a ver cómo se solventa, porque seguramente habrá novedades. Es posible incluso que si Johnson aguanta, pues haya más parlamentarios del norte que se pasen a las filas laboristas. Podría suceder. Y va todo esto, bueno, los laboristas, pues en el fondo yo creo que están contentos, porque ver a los Tories peleándose verdaderamente como se están peleando en la arena pública, pues es todo un espectáculo y es un desgaste importante para el primer ministro y para el partido conservador. Así que bueno, pues que sigan a lo suyo, ¿no? Bueno, además de, como hablaba el otro día, de la operación salvar al perro grande, ¿no? Este caso sería Johnson, y el gobierno puso en marcha otra operación. Aquí a todo le ponen nombre, que si el pork pie, que si el big dog. Bueno, pues esta es el red meat, operación red meat, que yo voy a traducir como echar carnaza. De esa manera, con ese desprecio, trata el gobierno de Johnson a los electores, a los ciudadanos, incluso a sus propios parlamentarios, ¿no? Echarles carnaza. Vamos a echarles carnaza a ver si se callan y dejan de hablar ya de los dichosos parties y de cómo nos saltamos las normas que nosotros mismos hacemos, ¿no? Entonces, consistía en una serie de medidas. Una de ellas es, bueno, pues anular todas las normas, las restricciones que estaban en vigor con el plan B. El plan B en cuanto al COVID las han anulado prácticamente todas. Ya no se piden mascarillas, ya no hay distancia social. Bueno, es anchas Castilla, y esto ya se acabó. Es una medida arriesgada, aunque hayan bajado los contagios, pero bueno, pues con el grado de populismo requerido, ¿no? Para ver si vamos a echar la arena sobre lo que está pasando aquí. Otra serie de medidas también, por ejemplo, amenazar a la BBC con que dentro de cuando acabe el actual plazo, que se acaba dentro de 2 o 3 años, o algo más, 4 años, van a cambiar la manera de financiar la BBC, que ahora mismo se financia en buena parte con las aportaciones de los ciudadanos. Bueno, una serie de cosas, por ejemplo, decir que van a mandar a la Navy, a la Armada, a la Marina, digamos, al canal para evitar que entren los inmigrantes ilegales. Imaginaos, ahí la Navy, pues no sé, cogiendo a pobre gente que viene en pateras, y qué van a hacer con ellos. Según Priti Patel y sus últimas leyes, puedes estar hasta 4 años en la cárcel por ser inmigrante ilegal. O sea que, bueno, en fin, son las leyes que anda haciendo el gobierno de Johnson. Bueno, esta y otra serie de medidas, pues bajar las tarifas que pagan los estudiantes. Bueno, en fin, una serie de medidas populistas para tratar de apaciguar un poco los ánimos. Realmente no ha funcionado. El escándalo sigue en todo lo alto, y la situación no ha mejorado para Johnson. Bueno, aquí hay mucho debate sobre la conveniencia o no de su continuidad. Tened en cuenta que aunque consigan los 54 votos para instar una moción de confianza en el Parlamento, para que esta moción salga adelante necesita 180, es decir, son 181 votos. Es decir, que son muchos votos, serían muchos parlamentarios conservadores los que tendrían que votar a favor de la sustitución del primer ministro por otro. Y esto a día de hoy no parece fácil, pero ya digo que entre lo que diga Gray y si hay futuras revelaciones por parte de Cummings u otra gente que está por allá, por ejemplo, se suele decir mucho que el canciller Rishi Sunak vive en el 10. Entonces, todas estas fotos que han salido de los parties, ¿qué pasa? Que Sunak, que vive ahí al lado, pegadito,
no ha podido hacer ninguna. Fue muy curioso el otro día, porque Sunak, que se ha mantenido un segundo plano, procura no aparecer mucho, está guardándose, ¿no? Le hicieron una entrevista y cuando ya en la última pregunta, era después de insistir, bueno, pero usted apoyaría al primer ministro en cualquier caso, pasara lo que pasara. Entonces Sunak ya no podía más, se agarró, se levantó, se largó, los dejó con la palabra en la boca a los periodistas, se dejó hasta la cartera de ministro detrás y él desapareció del mapa. Está ahí aguardando. Bueno, en las preguntas el otro día en el Parlamento, el miércoles, fue una sesión verdaderamente divertidísima, porque claro, hubo mucho follón, risas, carcajadas, gritos, imprecaciones, hubo de todo. Un parlamentario conservador, un tal David Davis, antiguo encargado o ministro del Brexit, es el primero al que nombró Theresa May en mala hora. Este señor se presentó en Bruselas sin tener ni una cuartilla de papel ni un bolígrafo, porque claro, este era de los idiotas que decía que esto lo soluciona con Merkel en un par de horas y ya está, y todo solucionado, porque todo dependía de Alemania y esto del Brexit y el tratado futuro con la Unión Europea, el tratado el más sencillo del mundo, ¿eh? Así que bueno, hizo el ridículo de mala manera hasta que dimitió. Y el otro día en el Parlamento, este señor que digo con estos antecedentes, pues pidió la dimisión de Johnson, citando a un parlamentario que justo antes de que Churchill llegara al poder, 3 días antes, se levantó en el Parlamento y pidió la dimisión de Chamberlain y terminó con esta frase: in the name of God, go, es decir, en el nombre de Dios, váyase. Y así, imitando, o sea, copiando literalmente esta frase: usted ha hecho muchas cosas buenas, pero en el nombre de Dios, váyase. Se levantó Davis y se lo dijo a Johnson, que además tuvo la desfachatez de contestar diciendo que no sabía a qué se refería, porque claro, Davis le dijo: usted conoce esto porque escribió una biografía de Churchill. A todo esto Johnson se levanta y dice: no sé de qué me habla, no sé de qué frase me habla. Eso es absolutamente increíble, sabía perfectamente de qué le estaba hablando. A todo esto, olvidé decir que Cummings afirma que cuando dijo la semana pasada en el Parlamento que él no sabía que se trataba de un party, sino que pensaba que era una reunión de trabajo en los jardines de Downing Street, esto mentía al Parlamento. Y por supuesto, si a un primer ministro se le pilla mintiendo al Parlamento, es motivo de dimisión fulminante, ¿eh? Así que, como afirma Cummings, este señor mintió al Parlamento y por lo tanto debe dimitir, y yo voy a demostrar que está mintiendo. Bueno, pues esto fue así. Bueno, en esta sesión del Parlamento, antes de que empiecen las preguntas, la cámara abarrotada, todos apelotonados ahí en esos asientos largos, corridos en los que se sientan, se produjo el pase de este parlamentario del norte, el parlamentario conservador del norte, a las filas laboristas. Entonces fue una cosa sorpresiva, dejó a todos con la boca abierta. Además es muy espectacular porque el parlamentario se entra en la cámara y en vez de acudir a los escaños del gubernamentales, acude a los escaños de enfrente, que son los escaños de la oposición, y todo el mundo mirando, claro, toda la cámara abarrotada, viendo entrar a este señor, cómo se dirige a los escaños laboristas y se sitúa justo detrás del líder de la oposición, de Keir Starmer. Así que el asombro fue general. Bueno, los laboristas imagino que habrán hecho han pensado un balance entre el beneficio y el daño, ¿no? Porque claro, lo que es indudable, en el caso de este señor, sacó el escaño por apenas 400 votos. En su circunscripción se ve ahora muy claro que un parlamentario conservador no volvería a ganar. Bueno, pues no cabe duda de que hay ahí seguramente un interés personal, ¿no?, por seguir siendo parlamentario, no ahora, sino cuando se pongan las próximas elecciones. Eso está por ver, yo me lo pensaría. Pero bueno, también es cierto que, como dijo Starmer, este partido laborista, el que yo dirijo,
ha cambiado, no es el mismo, no sin nombrar a Corbyn por supuesto, pero implícitamente no es el mismo, y es un partido, y yo creo que esta es el daño podía ser ese interés personal. Dice, bueno, cogéis a un tío que no es leal, no sé qué, bueno, pero el otro aspecto que puede ser positivo es decir, bueno, somos gente fiable, estamos preparados para gobernar, somos gente seria y no somos unos demagogos ni unos populistas, no, estamos cerca de las preocupaciones de la gente y con la oreja bien pegada a la tierra, pero no somos unos demagogos ni planteamos programas electorales absolutamente lunáticos o irrealizables. Así que en ese sentido los laboristas pues bueno ganan crédito, y por supuesto están muy satisfechos viendo cómo se pelean entre ellos los Tories, y además con la particularidad de que quienes más están peleando entre ellos son los propios arquitectos de todo este disparate del Brexit. Johnson y sus aliados, por ejemplo David Davis o Steve Baker, gente o el presidente de este comité del Parlamento, ¿cómo se llama? William Rudd, que denunció las amenazas a los parlamentarios. Toda esta gente han sido aliados de Johnson en el objetivo común del Brexit, incluido Cummings, por supuesto. Es decir, y es espectacular ver cómo ahora pelean en la arena, pero verdaderamente con un encarnizamiento tremendo, ¿no? Así que es un espectáculo del que los laboristas y la oposición en general, incluidos los escoceses o los liberales, están disfrutando. Ya digo que, hombre, por supuesto no es bueno para el país, porque el país necesita un primer ministro capacitado para ser ministro. No solo que le guste ser primer ministro, porque ya Johnson de pequeño quería ser rey, imaginaos, como no puede ser rey, pues es primer ministro, pero bueno, le gusta el cargo, porque el cargo pues está muy bien, pero lo que es trabajar y tomárselo en serio, eso absolutamente le trae sin cuidado. Entonces necesitan un primer ministro verdaderamente serio, ¿no? Pero bueno, ahí están. Bien, entonces se produjo esa defección, como digo, del diputado este, y Starmer estuvo muy bien, porque Starmer ya se lo toma cachondeo, es decir, es que se ríe. Dice, bueno, pero ¿cómo se atreve usted a decir que nadie le explicó las normas? Pero es que esto sí que se atrevió incluso Starmer a bromear acerca de, como los parlamentarios conservadores armaban mucha bulla, y además dice, bueno, pero ¿usted qué les ha dicho? ¿Les ha dicho como al staff de Downing Street que vinieran con sus propias botellas en maletas? ¿O qué pasa aquí? ¿No? Están estos muy alegres y o sea, metiendo mucha bulla, ¿no? En fin, ya es la cosa. Starmer es que se ríe abiertamente de él, y él no puede hacer otra cosa que levantarse y decir, bueno, pero ahora vamos a esperar a lo que diga el informe de Susan Gray, y entonces ya hablaremos, y es que no puedo decir nada más, aparte de cabrearse con David Davis, su parlamentario que le pidió la dimisión, citando, como os digo, a ese otro parlamentario llamado Leo Emery, que había interpelado de esa manera a Chamberlain para que se fuera, o cabreándose también con el parlamentario que se pasó a los laboristas diciendo que en su circunscripción iban a ganar los conservadores de nuevo, y además él como primer ministro iba a volver a ganar en esa circunscripción. Es decir, voy a seguir allí y voy a seguir hasta las próximas elecciones. Bien, una preocupación que tienen los conservadores ahora mismo a la hora de cambiar al primer ministro es que en mayo hay elecciones municipales, incluida la asamblea de Stormont, es decir, incluido Irlanda del Norte. Es unas elecciones francamente muy importantes. Y claro, el cambiar ahora de caballo en plena carrera, no saben hasta qué punto les perjudica, les beneficia. Yo creo que están en una absoluta confusión, y que ellos mismos ahora mismo no saben muy bien, es decir, porque esa lucha interna no sabemos de qué manera se va a resolver. Lo que está claro es que esa coalición que llevó a Johnson al poder se está derrumbando. No puede ser, porque no hay manera de casar lo que necesita el norte con lo que quiere el sur, en cuanto a inversiones, en cuanto a aumento de impuestos. Es decir, todas las promesas que se le hicieron al norte son muy difíciles de cumplir, y esa es la contradicción en la que están ahora. Es una coalición
que tiene un futuro francamente muy incierto. Y están preocupados porque, claro, estas elecciones de mayo son importantes, son municipales, no en Londres, que en Londres ya se hicieron, y vamos a ver qué es lo que decide finalmente el grupo parlamentario. Porque, claro, otra cuestión es la de la sucesión. No tienen muy claro que Sunak, que parece, bueno, competente en cuanto a la economía, más o menos competente, pero no tienen claro que tenga capacidad de liderazgo política, es decir, porque claro, una cosa es dirigir la economía, otra cosa es tener el liderazgo del país, ¿no? Entonces no lo tienen muy claro. Tampoco confían digamos, las élites del partido no confían en la otra, en Liz Truss, que es muy popular entre las bases, pero no confían demasiado en ella porque la ven muy volátil, con poca no sé cómo deciros, con poca convicción, aunque bueno, si vamos a poner convicción, pues ahí tenemos a Johnson, que convicción, lo que sí que convicción no tiene ninguna, pero Truss tampoco inspira demasiado confianza, ya digo, no en las bases, sino en la élite dirigente del partido. Y no sé, se podría decir tantas cosas más. Vamos a ver en qué se sustancia la semana que viene el informe de Sue Gray, y si hay alguna novedad más con respecto a los parties. También es paradójico. Yo recordaba, estos días estaba pensando, digo, joder, hay un famoso norteamericano, no olvidé su nombre, que bueno, había cometido unas tremendas felonías, pero lo cazaron porque pues una cosa, bueno, que comparado con esas felonías pues era una cuestión menor, ¿no? Que era la evasión de impuestos y tal. Así que ya sería paradójico que Johnson, el de las mentiras del Brexit, el de la política en todos los aspectos, en libertades públicas, en inmigración, en política económica, en fin, que tanto daño está causando al país, vaya a caer por, al fin y al cabo, unos vinos y unos pinchos de queso. Aunque el trasfondo no son los parties en sí, por supuesto, sino algo mucho más gordo, y que esto sí que es gordo, efectivamente, que es la manera en que esta gente se salta las normas, porque las normas no se han hecho para ellos. Así que este sí que es un asunto gordo, y habría que, bueno, pensar que si cae verdaderamente, no sé, veremos quién le sucede, y si quien le suceda no tiene la misma tendencia a saltarse la ley que tiene Johnson. Bueno, y nada más, ya me he alargado muchísimo, no sé si he podido llegar a daros una visión más o menos clara de lo que está pasando, y bueno, en todo caso pues seguiremos hablando, porque seguro que hay mucho más por decir de esta cuestión y la apasionante política británica. Nada, muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, por favor dadle a me gusta, suscribíos y darle a la campanita de las notificaciones, ¿de acuerdo? Pues nada, buenas tardes, buen fin de semana, cuidaos, adiós, gracias, muchas gracias.